Muy buenas noches a todas y todos. Estamos en las puertas de la libertad, el análisis propioceptivo de las emociones, y sean bienvenidas y bienvenidos. Seguimos hilo. La semana pasada habíamos grabado el video de la política de las emociones y las emociones en la política. Y evidentemente pues el tema es amplio y opté, en lugar de chorear, buscar ejemplos de autores y autoras que ya han abordado el tema de cómo son factores de participación política, factores en el conflicto político, las emociones, el juego de las emociones. Desde lo que llaman feminismo salvaje, con las terroristas que pintarrajean, rompen vidrios y se encapuchan, y hay todo un movimiento allí de rebeldía y de emociones exaltadas, hasta el conformismo de lo que decíamos la semana pasada, un populismo de extrema derecha que se abandera con la meritocracia para decir lo lograste y para decir tú no pudiste. Y por eso te excluyo de los beneficios. Tenemos hoy otros ejemplos para abordar y vamos a empezar con Bauman y Donskis. Bauman y Donskis escribieron el libro La ceguera moral. En él plantean algo muy importante en términos de lo que podría ser una política de una salud emocional para la ciudadanía, para la comunidad. Esa salud emocional por la que tendría que velar una gestión política, una estrategia de gobierno, pues tendría que apelar a que no se perdiera esto que ellos señalan, que es la sensibilidad por los demás. Ellos, tanto Bauman como Donsky, lo que señalan es que descubren un poco las entretelas de esto que ha ido surgiendo, los populismos de extrema derecha, entre los que, por ejemplo, ubican al nunca bien ponderado Trump, ¿no? ¿Qué es lo que hace este movimiento de gobierno político? Pues glorifica el pasado, dramatiza el presente, es lindo, es bello. Ustedes se acuerdan los discursos de Trump, ¿no? Exageran los problemas a su conveniencia, es decir, esto es la frontera, los mexicanos son malos y feos, y entonces esta exageración de los problemas que me permiten dramatizar, ¿no? También me permiten señalar culpables, puedo buscar culpables. ¿Y qué hago con todo esto? Bueno, ellos, los autores del libro La ceguera moral, señalan que se dispara algo que llaman la industria del pánico moral. A punta de someter por el miedo, de exagerar la violencia hacia las posibilidades, ni se te atreva a conseguir un cambio social, ya ni siquiera la posibilidad de un cambio personal. Someter por el miedo y estar constantemente socavando la seguridad, jalando el tapete debajo de los pies de la ciudadanía. Y entonces, ¿qué sentimientos pueden aparecer en esto que sería ya emociones políticas? La política valiéndose de las emociones. La gente se siente indefensa, la gente vive en un estado permanente de angustia, se van generando formas de aislamiento, pues el miedo no anda en burro, el autor se apellida Donskis, no Donkey, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que es una forma de gobierno a partir de un empleo estratégico de hacer sentir esto a la ciudadanía, valiéndose de los medios que se tengan a la mano, desde los medios masivos de comunicación, las redes, el radio, panfletos, etc. Esto es muy interesante y nos va a llevar
al siguiente ejemplo que quiero abordar, que es el de la parte de la mente, la parte de la salud espiritual, psicoemocional, y que es abordada por Eva Illouz en su libro, si no se me olvida, La salvación del alma moderna. Tenemos que plantear que la mente, el espíritu humano, requiere de una salud mental para su desarrollo, sobre todo un desarrollo realmente gratificante, adaptativo, evolutivo, y este desarrollo mental, espiritual, implica necesariamente una salud emocional. Esta salud emocional establece una relación entre, políticamente hablando, las estrategias de convivencia y de relación en donde las emociones puedan ser interactuadas de la misma manera, gratificante, desarrollante, de buena ubicación social, respetando esto que se llama un tejido social sano. Eva Illouz, en su libro La salvación la salvación del alma moderna, que está referido a las psicoterapias y las estrategias de autoayuda, lo que señala es cómo la psicología se fue incorporando a la empresa, o sea, a la parte productiva, menos gubernamental, y generó algo que terminó llamándose capitalismo emocional. Y a partir de allí encontramos que hay una clara interacción entre la expresión emocional en las relaciones sociales y la expresión o el manejo de los intercambios emocionales en la economía. Una aproximación interesante e importante de dos esferas que aparentemente se mantendrían separadas. La esfera privada, que sería la esfera de los sentimientos y las emociones, y la esfera de la producción económica, que sería la empresa. Este moldearse mutuamente del discurso emocional y el discurso económico debe o no ser objeto de una política de gobierno. Tenemos que el intercambio emocional, transformado o convertido en un objeto de capital económico, en una meta y en un medio o una estrategia de la producción económica, debería o no ser sujeto a revisión y regulación en un momento dado. Voy a permitir leer una parte muy interesante, ¿no?, de lo que ocurre cuando este afecto convertido en un aspecto esencial de la conducta económica, dice Eva Illouz, la vida emocional se vuelve guiada por el intercambio económico. La vida emocional empieza a ser guiada por el intercambio económico. Eso no es una intromisión a la vida privada y al derecho que tendríamos de poner nuestros sentimientos en la mejor expresión de nuestra propia individualidad, en lugar de ser guiados a qué nos conviene gozar, qué no, en cuándo entristecernos, cuándo no, con qué entusiasmarnos, con qué no. Entre cultura y política de los modelos culturales están atravesadas, dice Eva Illouz, estas ideas, y la acción política y la cultura a menudo operan dentro y más allá de posiciones políticas que están como a la deriva con respecto de estas relaciones que están empezando a cobrar una vigencia y que están empezando a ser denunciadas de manera clara. Cambiándonos de perspectiva o abordando otra área de esta parte de política de las emociones o emociones políticas, tenemos lo que sucede cuando en el gobernante, cuando en los estrategas, cuando en los funcionarios están operando emociones que en un momento dado ya no están dentro de esa salud de la que hablábamos del espíritu humano, dentro de esa indispensable
salud emocional para que haya una salud mental. Y allí tenemos los trabajos de, por ejemplo, en el poder y en la enfermedad de David Owen, que si ustedes se recuerdan, acuñó el término de ibris, que es el tema de cuando la persona desarrolla debido al poder, el poder enferma, dice Owen, sí, y lo que tenemos es que los gobernantes empiezan a tener una deformación de su estructura mental a partir de una exaltación de emociones narcisistas, egocéntricas, y entonces pierden lo que vulgarmente decimos el piso, y bueno, pues entonces tenemos a los grandes dictadores y tenemos movimientos importantes de tiranía en donde el gobernante, ensoberbecido en su arrogancia, se vuelve autócrata y entonces a correr y sálvese el que pueda, porque lo único que queda es no estar al alcance del tirano. Finalmente puedo hacer alusión a la ponerología, que es este estudio de la maldad en el gobierno. Es cómo poco a poco hemos llegado, debido a esta posibilidad del discurso emocional combinado con el discurso económico, con el discurso político, a el gobierno de los sociópatas, el gobierno de las mentes absolutamente trastornadas y llevadas a la maldad. Y tenemos allí ejemplos como los grandes dictadores, Hitler, Stalin, etcétera, y que, bueno, compusieron finalmente un enfoque teórico científico que se llamó ponerología, el gobierno de la maldad. ¿Qué sucede cuando desde las esferas políticas baja este ejercicio emocional distorsionado de las relaciones humanas? Que el tejido social tiende a distorsionarse también. Así como se llevan los de arriba, nos empezamos a llevar los de abajo. Y eso vuelve muy peligroso el tema del famoso tejido social, es decir, la relación armónica, la creación de intercambios afectivos gratificantes, de diálogo, de intercambio, de cooperación, de empatía, que puede llevar a la felicidad humana no entendida como el logro de bienes materiales, sino como el establecimiento de sanas relaciones productivas, culturales, morales, emocionales. Bueno, si fue prueba superado o no, créanme que me costó. Me dio muchísimo gusto haber preparado estos videos para ustedes. Les deseo que tengan la mejor de las noches. Si les gustó, denos su like. Si les parece interesante, amigos, amigas, compártanlo. Y recuerden que aquí hay alguien que les quiere a pleno corazón.